Hermanos, vamos a continuar con el tema que inicié la semana pasada. Este será el segundo domingo que hablo de él. Hoy vamos a concluir. La próxima semana estaremos hablando de otro asunto. Pero vuelvo a insistir, hermano, que este es un tema actual. Es algo que está pasando en este tiempo. Y necesitamos saber, necesitamos estar informados. Ahorita va a haber una frase que tengo ahí. Y que podamos, hermanos, levantar la mano. Que podamos hacer algo. No podemos callar. La iglesia tiene la verdad. La iglesia tiene mucho que decir, digámoslo, hermanos, proclamémoslo, no tengamos temor. No se trata de ofender a alguien, se trata de externar nuestra opinión, se trata de externar una verdad bíblica, algo fundamental que el ser humano no tiene el derecho de cambiar, porque así está escrito en su palabra. Así que, hermanos, vamos a hacer un recorrido a través de algunos principios bíblicos, pasajes bíblicos que nos van a dar una visión muy clara de lo que Dios piensa respecto a lo que Él mismo creó y estableció en cuanto a ser hombre y ser mujer. Así que vamos a empezar. Hay una frase de Simón Bolívar que me gusta mucho. Ponemos la primera diapositiva, por favor, que dice: un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Piénselo. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Palabras de Simón Bolívar, militar y político venezolano. Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Isaías, que dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y en Oseas dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, por eso necesitamos saber, necesitamos ser instruidos, y lo que yo te quiero mostrar en esta tarde es instrucción. Como creyentes debemos estar preparados para pensar bíblicamente. Déjame decirte algo, hermano, no es solo sobre este tema, sobre cualquier tema. Si yo antepongo mis ideas a los principios bíblicos, estaré girando mi vida en base a mí. Por ejemplo, si tú eres una mujer y tú dices: yo creo que no tiene nada de malo ponerme un mini shorts, esa es tu carne, eso es lo que tú crees. Me gustaría que vieras en la Biblia lo que Dios dice. ¿Sí? Porque si no, estás decidiendo algo en base a ti, no en base a lo que la Escritura dice. ¿Y a poco la Biblia dice algo? Claro que sí, búsquelo. Obviamente no va a decir shorts, obviamente que no va a decir así, pero trae principios bíblicos que rigen nuestra vida, ¿correcto? Entonces, hermano, tú y yo tenemos que pensar bíblicamente en cuanto a este tema y en cuanto a toda nuestra vida. Debemos entender que la palabra de Dios proporciona el fundamento definitivo e inmutable para el matrimonio, el género, el sexo y la sexualidad. Y todo esto comienza, hermano, con una visión adecuada de la palabra de Dios. Escucha, como suprema autoridad. Tú y yo tenemos que basarnos en lo que la Biblia dice. Esa es nuestra autoridad. Hermano, no se trata que el día que usted externe su opinión en cuanto a esto, usted diga: es que el pastor dijo. No, hermano, yo se lo enseñé, pero lo dice la Biblia. Es diferente. Entonces, usted y yo tenemos que, repito, pensar bíblicamente. Hay un fundamento bíblico que quiero poner, hermano, en este momento, porque todo lo referente al matrimonio, repito, a la sexualidad, todo eso, hermano, yo no puedo que esto sea lo que yo quiero que sea. Yo tengo que ir a la Biblia. A mí me gustaría mucho algunas cosas, pero no van a ser así porque yo quiero que sean o porque yo siento que sean así. Ya hablé de eso la semana pasada. Sino estas cosas son así porque si la Biblia, Dios es la máxima autoridad, entonces yo tengo que basarme en lo que Él dice. Así que hay algo que voy a fundamentar en la Biblia, porque la ideología de género está tratando de borrar, de ignorar o de minimizar las diferencias naturales, las diferencias biológicas que hay entre hombres y mujeres. Y ellos nos quieren hacer creer que esto es básicamente lo mismo, que ser hombre y mujer es básicamente lo mismo, ¿verdad? Lo cual ya lo vimos la semana pasada. Insisto en que esta opinión no es apoyada por la ciencia y obviamente mucho menos por la Escritura. En la Escritura, hermano, Dios ha establecido
claras diferencias entre hombres y mujeres de manera biológica. Y estas diferencias, hermano, en el pueblo del Señor, en el Antiguo Testamento, deberían estar claramente definidas y deberían observarse con toda claridad. Y hay un pasaje que quiero enseñarte en Deuteronomio 22:5. Y estas diferencias no podían ser cambiadas de ninguna manera por nadie ni por nada. Así que abre tu Biblia en Deuteronomio capítulo 22, en el versículo 5, donde leemos lo siguiente: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. La palabra abominación es una palabra fuerte en la Biblia, viene del hebreo toeva y quiere decir algo que Dios rechaza, algo que Dios detesta, es decir, algo que es detestable ante Dios por la santidad que Dios implica. Y entonces lo que Dios le está estableciendo a su pueblo no es un simple intercambio de ropa, es decir, yo le presto una camiseta a mi esposa para que se la ponga. No, no está hablando de eso. Está hablando de una conducta, está hablando de una práctica. Y el fondo que hay aquí, hermano, es que en los templos de los cananeos había sacerdotes que se hacían pasar por mujeres para que los que iban a adorar a esos dioses tuvieran relaciones sexuales con esos sacerdotes. O sea, la cosa estaba terrible. Entonces lo que está diciéndole Dios a su pueblo es: ¿sabes qué? Tú eres hombre, tú eres mujer y así te vas a mantener, no hay de otra. No puedes cambiar eso, ni se te ocurra pretender actuar como una mujer si eres hombre, y si eres mujer, ni se te ocurra pretender actuar como un hombre, porque es algo que yo detesto, porque esto implica ciertas prácticas. Obviamente está de por medio el transvestismo y obviamente el homosexualismo y el lesbianismo. Diversos pasajes, hermanos, son los que señalan y que nos advierten acerca de quebrantar lo que Dios ha establecido. Hermano, Dios es sabio, Él no se equivocó. Y estos pasajes que vamos a leer ahorita son principios que deben regir nuestro pensamiento bíblico respecto a este asunto. Así que vamos a empezar a buscar en la Biblia estos versículos. Primero, Levítico 18:22. Quiero que lo busque y que le demos lectura. Dice así, Levítico 18:22: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. O sea, Dios lo detesta. Y quiero que entienda este pasaje, hermano, no hay más que explicar en este versículo. Creo que es claro, o sea, no necesita ser un teólogo para saber de qué está hablando. Creo que es sumamente descriptivo, no hay más que decir. Deuteronomio 23, versículo 17, búsquelo ahí en su Biblia. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Sodomita es un sinónimo de homosexual, porque era la práctica que prevalecía en Sodoma y en Gomorra. Y entonces cuando se está hablando de sodomita, entendemos de qué se está hablando, que es acerca del homosexualismo. Y entonces nadie que fuera del pueblo del Señor podía practicar la prostitución, ni podía ser homosexual, ninguno que se identificara como pueblo del Señor. Luego vamos al primer libro de los Reyes, en el capítulo número 14, y vamos a ver ahí el versículo 24. Primero de Reyes, capítulo 14, versículo 24. Escucha: hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Si tú lo notas, la práctica de estas personas está identificada como algo contaminante, está identificado como algo que Dios detestaba, insisto, y que no era agradable delante de sus ojos, porque dice que habían hecho abominaciones en las naciones que Dios había echado de delante de los hijos de Israel. Tenemos que entender que esta práctica era común también en ese tiempo, y Dios está advirtiendo de lo grave y lo peligroso que es que esa práctica se tenga en una nación. Vamos ahora al Nuevo Testamento,
Romanos capítulo 1, en que creo que es el pasaje bíblico del Nuevo Testamento más descriptivo respecto a este asunto. Repito, Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27, que dice de la siguiente manera: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto es clarísimo. Gente que va en contra de su naturaleza, y la práctica trajo castigo. Dice que hubo retribución. El término retribución es identificado con castigo. No era correcto lo que estas personas estaban haciendo delante de los ojos de Dios. Primera Corintios capítulo 6, versículo 9, que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cualquier persona que está involucrada en alguna de esas prácticas, específicamente el tema que tenemos hoy, no va a tener parte con Dios. Así es. No hay manera de, aquí está establecido, porque es una conducta, porque es una práctica, repito, que va en contra de la santidad que Dios ha establecido. Y Judas capítulo 1 versículo 7, ¿quiere abrir allí su Biblia, por favor? Judas tiene solamente un capítulo, y quiero que observemos el versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, y escuche bien esto, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hermanos, no hay manera de defender lo indefendible. Si vas contra lo que es natural, Dios dice que estás reprobado y que hay castigo. Claro, Dios es un Dios de misericordia y Dios es un Dios bondadoso, pero es un Dios justo y santo, y Él va a aplicar también juicio. ¿Correcto? Hermanos, estos pasajes creo que son suficientes para entender lo que Dios piensa. Obviamente hay más pasajes, no son los únicos. Hay suficiente evidencia bíblica para que nosotros entendamos que Dios no está de acuerdo con la ideología de género, y que si yo voy a pensar bíblicamente, entonces estos versículos son los que tendrían que regular mi pensamiento. Y obviamente es algo, hermano, que a la gente no le gusta. ¿Por qué? Por toda la influencia que esto tiene. Mira, toda esta ideología de género es una minoría que está siendo apoyada por gente poderosa. Así te lo pongo. Hay organismos detrás de ellos que tienen la suficiente influencia para que una minoría pese tanto. Por eso también se está intentando cambiar la ley, porque tenemos una constitución que también nos defiende, que también tiene cosas muy claras. La ley tiene cosas muy claras respecto a esto, pero más aún es una ideología, que está imponiéndose. O sea, nos la están imponiendo, y eso, hermano, es lo peligroso de esto. Así que este debe ser nuestro pensar bíblico con respecto a la ideología de género. Ser claros, hermano, no tenemos nada en contra, me refiero personalmente, no estamos emitiendo un juicio. Jesús dijo en el Evangelio de Juan: la palabra que yo les hablo, esa es la que los juzga. ¿Escuchaste? La palabra que yo hablo, esa es la que los juzga. Es decir, yo no estoy juzgando a nadie, yo solamente estoy presentando la evidencia bíblica. Y si hay algún juicio, en todo caso viene de Dios, no es mío. Pero yo sustento lo que la Biblia me está enseñando. ¿Correcto? Este debe ser nuestro pensar como creyentes. Ahora, hermano, uno tiene que entender que somos diferentes biológicamente. ¿Sí? Eso es obvio. Somos diferentes biológicamente, y en cuanto a funciones o roles también, me refiero, hermano. Hay cosas muy bien definidas que son de una mujer y que son de un hombre.
Y ojo, hermanos y hermanas, esto va más allá de barrer y trapear. O sea, yo sé que alguien puede entender, no, es que las mujeres deben barrer y trapear y el hombre debe traer el sustento. Hermano, es algo más arriba, ¿sí? Porque yo estoy seguro que aquí habemos hombres guapos que barremos en la casa, ¿no es cierto? Sí, no se hagan. ¿Verdad que habemos hombres guapos que barremos en la casa? ¿Verdad? Sí, ok. Aquí hay dos varones bien guapos igual que yo. Lo puede llegar usted a su casa, escoba en mano, siempre ahí. Y aparte trabajan en sus respectivos lugares de trabajo. Bien, el punto es, hermanos, que es más que eso. O sea, hay un rol definido para la mujer y está en la palabra de Dios. Hay un rol definido para el hombre y está en la palabra de Dios. Hablando de este tema y sobre todo hablando de matrimonio, ahorita vamos a ver un asunto importante. Pero antes déjeme decirle que si bien somos diferentes, también somos iguales en cuanto a respeto, dignidad y valor. En ese sentido somos iguales. Ahí tengo escrita una cita mal. Dice que es Génesis 3:28, pero debe ser Gálatas 3:28, porque son palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que ya no hay griego ni judío, que ya no hay esclavo ni libre, que ya no hay hombre ni mujer. Y esto los de la ideología de género quieren interpretarlo como, ya ves, no hay hombre ni mujer. Pero no es así, hermano. Tenemos que entender una regla de interpretación bíblica. Yo tengo que ver el contexto del pasaje. Y el contexto del pasaje dice que somos todos uno en Cristo. ¿Sí está comprendiendo? Es decir, que en Cristo todos tenemos nuestro verdadero valor. En Cristo todos tenemos algo fundamental como personas. Entonces, y que finalmente en Él somos un cuerpo. Lo que nos hace uno es que creemos en Cristo. Somos un solo cuerpo. De eso es de lo que está hablando el pasaje, hermano. Mateo 22:39 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, el segundo grande mandamiento. Es decir, hermano, por eso te digo, somos iguales respecto a valor, respeto, dignidad, etcétera. Eso, hermano, tiene que ser claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Efesios 5 del 21 al 33, hermano, es el mejor resumen que podemos encontrar de lo que es el matrimonio. Hay otros pasajes, pero este en particular es el mejor resumen. Fíjate cómo comienza el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿De qué está hablando? De igualdad. Que hay una responsabilidad recíproca. No que seamos iguales en funciones, sino más bien que hay una reciprocidad en donde tú eres responsable y yo también soy responsable. Y entonces empieza a definir, dice el apóstol Pablo: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Pero luego dice: y los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Estás comprendiendo cómo ve Dios el matrimonio? Y cuando dice sujeción no es esclavismo. Cuando dice sujeción, hermano, es honra, es respeto hacia el marido. Y cuando dice que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, es muy sencillo. Varones, ¿estarían dispuestos a morir por su esposa? Santo Dios, qué miedo me da. De eso se trata. Amar hasta la muerte. Se oye romántico, ¿no? ¿Sabes que yo daría la vida por ti? O sea, si tuviera que dejar de existir yo para que tú vivieras, me gusta el intercambio. Puedo entregarme hasta ese punto. Estamos hablando de un amor supremo. ¿No fue lo que Cristo hizo por la iglesia? Dice que se entregó a sí mismo. Dice que la amó, murió por ella y se entregándose a sí mismo. La idea, varones, es que entonces en toda relación matrimonial yo tendría que primero amar para entregarme. Y esto rompía con ideas de la época, porque en los valores de ese tiempo no se incluía que el hombre tuviera que amar a su mujer, sino que es realmente el Espíritu Santo inspirando a Pablo y haciéndole ver que realmente lo que va a traer bendición a una vida matrimonial es que el hombre ame a su mujer.
y esté dispuesto a morir por ella, que cueste lo que cueste, la va a amar, pase lo que pase, la va a seguir amando, no la va a dejar. De eso se trata la relación matrimonial. Pero si te fijas en la narración, si tú la pudieras leer toda, del 21 al 33, te das cuenta cómo Dios dice esto para la mujer, esto para el hombre. Pero si lo establecido por Dios se redefine o se deconstruye como pretende la ideología de género, no vamos a poder vivir así. Los cristianos no podríamos vivir en esta dimensión. No se puede. ¿Por qué? Porque el matrimonio en la visión bíblica y en la institución divina, es decir, como Dios lo estableció, tiene que haber un hombre y tiene que haber una mujer, como lo vimos la semana pasada en Génesis 1:27 y Génesis 2:23. Así lo vimos, hermano. Entonces, sería bueno, hermano, que yo entonces repasara estas cosas y me diera cuenta que en realidad la ideología de género es un atentado contra la familia, porque sabes que de esta unión viene la familia, ¿no es cierto? De ahí nacemos todos. Entonces, si esto desaparece, ¿cuál familia? Escuché una opinión que decía, es que, fíjate, decía esto un pastor homosexual. Sí, se oye raro, yo sé, pero sí hay. Decía, es que todos estamos evolucionando. Y él le decía a otro pastor, y tú y yo tenemos ahora una nueva revelación de Dios acerca de estas cosas. Dije, ándale. Y el pastor le respondió, no, la palabra de Dios permanece para siempre. Eso no puede cambiarse. Eso es pensar bíblicamente, hermano. Es pensar bíblicamente. Ahora, esto no se trata de rechazar a nadie, ni se trata de denigrar, ni de denostar a alguien. No, hermano, se trata de ser claros en una posición. Respeto lo que tú quieres ser, respeto la inclinación que quieras tener, pero no estoy de acuerdo porque la Biblia dice esto y porque la biología también me lo dice. De eso se trata, hermano. No tenemos que ofender a nadie. Se trata de plantarnos bien en una verdad que está sustentada por la palabra de Dios. Por eso, de lo que no se trata esto, es decir, ¿de qué no se trata lo que te estoy exponiendo? Bueno, primero quiero retomar la definición de ideología de género. Es un sistema de pensamiento que sostiene que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de las obvias diferencias anatómicas y biológicas, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son construcciones culturales y convencionales hechas según los roles y estereotipos que cada sociedad le asigna a los sexos. Bien, lo que decíamos es que la ideología de género dice, no, tú eres mujer porque la cultura y los estereotipos dijeron que eras mujer. O sea, aunque tus órganos biológicos te dicen que eres mujer, no, tú puedes ser otra cosa. O sea, lo otro son estereotipos, pero tú puedes ser otra cosa. Y la semana pasada vimos ejemplos de esto, ¿verdad? Y la verdad, hermano, es que yo estaba pensando que para sostener esto, realmente uno tiene que romper con la realidad y volverse poco cuerdo. Y ahorita va a ver por qué, le voy a enseñar más cosas ahorita más adelante. Así que, primero, hermano, no estamos en contra de los derechos de las personas. Todas las personas, estoy hablando de personas, no estoy hablando de preferencias sexuales ni nada. Todas las personas, por hecho de ser eso, tienen derechos. Y nadie se los puede quitar. Por eso tenemos todas estas entidades de derechos humanos. Es decir, tienes derechos y nadie te los puede quitar. ¿Correcto? Entonces, hermano, no estamos hablando de estar en contra de los derechos que toda persona tiene. Estamos en contra o no estamos de acuerdo de que se nos quiera imponer una ideología a todas luces cuestionable y que, como ya lo indiqué, que obviamente está dirigida a una minoría. Escucha esto que te voy a decir. Imponer que no hay diferencias de género ni de sexo es negar precisamente una realidad de mucho interés para el desarrollo de cada persona o para la solución de problemas. Te explico. Si un hombre y una mujer tienen el mismo vicio, el acercamiento para la solución es diferente. Estoy hablando no en un plano espiritual, estoy hablando
en un plano meramente humano. O sea, si alguien va a requerir ayuda psicológica, se le tiene que tratar como mujer porque es mujer. Y se le tiene que tratar como hombre porque es hombre. Aún, déjeme trasladarme aquí a la iglesia. Si yo quiero ministrar a alguien con un problema, o sea, dos personas, hombre y mujer, con el mismo problema, también mi acercamiento hacia ellos será diferente, aunque el principio bíblico será el mismo, pero el acercamiento tiene que ser diferente. Con los hombres regularmente soy un poquito más directo, más duro, ¿verdad? Y con las mujeres soy más suavecito, aunque no lo crea. Porque el acercamiento es diferente. Vamos, hermano, estas son diferencias naturales entre nosotros. Las mujeres son más emotivas, son más viscerales. Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si mi esposa y yo vamos a ver a un bebé recién nacido, yo lo voy a ver y voy a decir, es un bebé. Wow, excelente. Y mi esposa va a decir, oye, ¿ya viste los ojos? Se me hace que sí se parecen un chorro al del papá. Y yo lo voy a ver y decir, ¿de dónde? Mira las cejas, ¿cómo? Oye, ¿cuánto pesó? ¿Cuánto midió? Y yo, ¿y eso qué? ¿No somos diferentes así los hombres? Varones, aunque hay sus honrosas excepciones, pero por ejemplo, si nosotros podemos ir a hacer compras a Laredo, si yo quiero unos tenis, voy y los compro y ya acabé. Pero la mujer no. Todavía quiero ver unas cosas híjoles, y ya cuando te dicen así, es la muerte. Híjole, ahora ahí vamos, ¿no? Pero muchachos, no se agüiten, con los años uno aprende. Con los años uno busca otros recursos, ¿no? Aquí te dejo, ahorita vengo por ti, tú me llamas y yo te recojo a la hora que quieras. Es un consejo bueno, agárrenlo, chavos, ¿eh? Si dile, no, hombre, al rato vengo por ti, yo voy a atender ahí otros asuntos, ahorita vengo, tú compra todo lo que necesites comprar, ¿ok? Pero bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando de este asunto, ¿ok? Entonces, estamos contra de los derechos que toda persona tiene. Vamos al siguiente. No estamos en contra de la igualdad de género. Consulté una página de diputados.gov que dice que la igualdad de género tiene que ver con que hombres y mujeres tengan las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Hermano, eso está correcto. Eso no hay ningún problema. O sea, por eso no estamos en contra de la igualdad de género. Que todas las personas, hombres y mujeres, si ocupan el mismo cargo, pues deben ganar lo mismo. O sea, no tengo problema con que tengan las mismas oportunidades que tiene un hombre. Adelante con eso. Así como un día el cristianismo luchó contra la esclavitud, nosotros teníamos que promover este tipo de cosas, hermanos. Está correcto, está bien. No tiene nada de malo. Y número 3, hermano, tampoco se trata de discriminación de género, que básicamente ocurre cuando alguna persona por razón de su género se le trata injustamente o con inferioridad. Mire, este templo está abierto para cualquier persona. La preferencia sexual que tenga está abierto, pero le hablaremos del Señor. Le diremos lo que la Biblia dice, le enseñaremos los principios bíblicos que rigen la vida de un creyente. ¿Cómo se los enseñamos al que es drogadicto? ¿Cómo se los enseñamos al que es alcohólico? ¿Cómo se lo enseñamos al que es mal hablado? O sea, hermano, para eso venimos a una iglesia. ¿No lo cree? Entonces, no puedo decirle, no, tú no entras aquí porque nos reservamos el derecho de admisión. No, es un edificio público, tú puedes entrar aquí, pero aquí hay un orden. En ese sentido, no discriminamos a nadie por su género. Si algún homosexual quiere venir a la iglesia, será bien recibido y lo vamos a saludar como saludamos a todos los visitantes. Pero no vamos a decirle, tú no cabes, no sabes que no hay asientos para ti. No, claro que no. Va a ser aceptado y será bien recibido. Ahora, hermanos, ¿cómo se está tratando de establecer la ideología de género en nuestro país y en otros países? Esto le va a resultar muy interesante. Número 1, y me parece que es la más importante, es manipulación del lenguaje. Y quiero que escuche atentamente esto. Términos como homofóbico, discriminación, inclusivo, discurso de odio, son ahora utilizados como términos mordaza. Mira, estaba abriendo un debate
Hay dos argentinos que defienden muy bien este punto. No son necesariamente cristianos, pero tienen información legal, tienen información científica de todo esto. Sus apellidos son Laje y Márquez, y tú los puedes encontrar en YouTube. Y ellos estaban en un debate con un diputado aquí en Durango, y ellos escribieron un libro y le decían a este diputado: ¿lo leíste? Y resultó que el tipo no lo había leído, entonces desde allí perdió. Le dice: no, leí unas páginas al principio. Dice: y me pareció muy discriminatorio. Así inmediatamente me pareció muy discriminatorio. Entonces, ¿qué hace la ideología de género? Cuando tú externas una opinión diferente, te van a decir: me estás discriminando. O sabes que eres homofóbico, que por cierto está mal utilizada la palabra, ¿verdad? Y ahorita le voy a decir por qué. O sabes que no eres inclusivo. Y entonces, hermano, ¿qué hacen con eso? Pues como que quieren callarnos, como que quieren que uno no diga nada. Y entonces la mayoría de la gente dice: no, pues no, espérate, no me lo tomes así. Y la verdad, hermano, es que estas dos personas, esos dos argentinos le decían: no, es que yo no te estoy discriminando. Lo que tú leíste que dices que te discrimina es un dato de la ONU, no es mío. Y entonces, pero fíjate cómo luego inmediatamente la soltó así: me estás discriminando. ¿Por qué? Para callar. Pero así están las cosas, desgraciadamente, hermano. Entonces, hay una manipulación del lenguaje. Al manipularlo lo está destruyendo. Por ejemplo, también en uno de los debates que vi, esta persona que estaba en contra de la ideología de género dijo algo así como: es que las prostitutas. Y le dijeron: no, eso es discriminatorio, no es un lenguaje inclusivo, tienes que decir prestadora de servicios sexuales. Pues sí se oye más interesante, ¿verdad? Sí, hace poco uno de los muchachos, platicaba yo con él y le decía: oye, ¿siempre vas a hacer tu servicio militar? Y me dice: no, pastor, no voy a poder. Digo: ¿por qué? Pues es que me revisaron y mi índice de masa corporal no me lo permite. Dije: o sea, estás gordo. Dice: bueno, sí, pastor. Pues sí. O sea, índice de masa corporal, pues, pero se oye menos feo, ¿verdad? Pero es lo mismo. Entonces, lo que quiere la ideología de género es manipular el lenguaje, ¿verdad?, para verse ellos favorecidos. Ni siquiera tiene que ver con toda la sociedad, no es algo que me favorece a mí. Por ejemplo, ellos al aborto ahora le llaman interrupción del embarazo, que también está mal utilizado, porque cuando interrumpes algo debes de tener la capacidad de volverlo a echar a andar. Y entonces creo que ahora se llama este asunto salud reproductiva y sexual, pero tiene que ver con el aborto. ¿Estás viendo cómo se manipula el lenguaje? Luego en el inciso C, ese está tremendo. Cuando lo estaba leyendo dije: no puede ser. Tú y yo tenemos que manejar ahora un lenguaje inclusivo. Y como tenemos términos en español que según ellos no es lenguaje inclusivo, entonces ahora ellos proponen estos términos. Cuando dices todos, dicen ellos, te refieres a puros hombres. Entonces, para tener un lenguaje más inclusivo, vamos a escribirlo con una arroba, aunque la arroba es femenino. Y porque hay una arroba ahí, nos están dejando fuera a los hombres. Levantémonos, protestemos. Pero también proponen que en lugar de la letra que se va a cambiar, se ponga una X. ¿Cómo se leería? Todos. Pero bueno, si no se puede con esa, entonces vamos a hablar de todes. Y entonces yo tendría que decir: hermanos, todos los hombres, por favor, pasen para aquí. Todes, porque con ese término incluimos a las mujeres y los hombres. Hermanos, por favor, ¿sabes que la Real Academia Española dice que son faltas de ortografía y no está de acuerdo con eso? ¿Por qué? Porque si sabes gramática española, sabes que hay lo que se llama masculino genérico, y sabes que cuando dices alumnos en una escuela te estás refiriendo a las mujeres y a los hombres, y que cuando decimos aquí amados hermanos, no estamos dejando fuera a las hermanas. Estamos hablando así porque es la manera que nuestro lenguaje bello, lenguaje español, incluye a todos.
Pero ahora por eso escuchas más frases como niños y niñas, alumnos y alumnas, hermanos y hermanas. Y entonces, porque dicen que hay que manejar un lenguaje inclusivo, hermanos, tenemos que respetar cosas que a todas luces son claras y que son correctas, porque así es nuestro lenguaje español, hermano. No le hallo yo sentido a que tengamos que utilizar eso. ¿Y sabes cuál es lo que más me asombra? Que he visto en Facebook cristianos utilizando así esos términos, sobre todo el de la arroba. Y sabes que no tienen idea de lo que están promoviendo con eso. No tienen la menor idea. Inciso D, homofóbico. Sabes que el término fobia tiene una connotación etimológica muy clara, y es la siguiente: se trata de un trastorno de salud emocional o psíquico que se caracteriza por un miedo intenso y desproporcionado ante objetos, animales o situaciones concretas. Si yo digo que soy homofóbico, actualmente definen esa palabra como rechazo y odio hacia el grupo LGBT, pero etimológicamente significaría que les tenemos un miedo intenso a ellos, y no les tenemos miedo, pero para nada. ¿Por qué? Porque entonces cuando tú ves algunos temas relacionados con fobias, tenemos la más común, que es la claustrofobia, que es el temor a estar encerrado. Y hay gente que tiene un miedo intenso a eso. En Saltillo había una esposa de pastor que le tenía fobia a los globos. Sí, una vez yo entré, tenemos una dinámica de pastores y empecé a inflar globos y la hermana se salió. Dije, pues si no la voy a meter al globo, hermana, o sea, nada más estamos inflando. Pero así es. Hay quienes le temen a las arañas, aracnofobia. Hay quienes le temen a los insectos, entomofobia. ¿Sí? Agarofobia, el temor a los espacios abiertos. O sea, ¿por qué allí sí se utiliza correctamente y acá no? Ellos están manipulando el lenguaje. Y por último, ellos al matrimonio quieren que ahora se llame matrimonio igualitario. Hermano, esto es imposible. ¿Por qué? Porque el mismo término matrimonio implica una matriz. Viene del latín matrimonium, derivado de mater, matris, madre. Y antiguamente hacía referencia al estatus jurídico de una mujer casada, a la maternidad legal de esta, al derecho de ser la madre legítima de los hijos de un hombre. Es decir, que se llama matrimonio porque hay un hombre y hay una mujer que tienen la capacidad no solo de unirse, sino de reproducirse. Por eso es matrimonio. Y si tú quieres llamarle a la unión de dos personas del mismo sexo matrimonio igualitario, tienes que buscar otro término. No ese, porque ese ya no es matrimonio. ¿Sí saben de gente que se ha casado con sus mascotas? ¿Sí saben? Oh, sí. Hay también eso. O sea, ¿cómo le llamamos a eso? ¿Matrimonio animalario? O sea, eso no es un matrimonio. O sea, a la luz de la Biblia y de la lógica no es un matrimonio. No, hermanos, o sea, que busquen otro término. Es decir, hermano, yo no les puedo privar del derecho de que se casen. Si se quieren casar, adelante. Pero que busquen otro término. No es matrimonio. Hay un sacerdote que me dio algo de humor lo que escribe. Él propone el término gaymonio. Pero, ¿sabes qué, hermano? No es mi tarea buscar el término. Que ellos lo arreglen. Pero matrimonio no es. Matrimonio no es. Así que, hermano, a la luz de la Biblia, esto es, repito, imposible. Ahora, ¿de qué otra manera se quiere establecer esto? Ya voy a acabar, me faltan unos 12 puntos y terminamos. Control del cristianismo. El cristianismo es lo que representa mayor oposición a la ideología de género. Y por eso también están tratando de infiltrar, bueno, ya se infiltraron en esto, continuamos. Y lo que ellos están haciendo es que, inciso A, han creado Biblias inclusivas y Biblias gay. Y ahí está un ejemplo de cada una.
Las Biblias gay son Biblias de colores, con los colores del arco iris, no todas, algunas. Pero estas contienen notas, por ejemplo, cuando los pasajes que tú lees de que, por ejemplo, el que leímos que no se echará hombres con hombres, ellos ponen una nota al calce, por ejemplo, en 1 Corintios 6:9 que dice, en realidad no son hombres que se acuestan con hombres. O sea, ¿qué es lo que tratan de decir? Que son hombres que están juntos, pero no necesariamente mantienen otro tipo de relación. ¿Sí me explico? Pero no, hermano, o sea, no es así, el pasaje es sumamente claro. Y las Biblias inclusivas, de las cuales la Nueva Versión Internacional, que por cierto es una versión de la Biblia muy cuestionable, y debe usted tener mucho cuidado con algunas de las traducciones de esta Biblia, ellos han editado una Biblia lenguaje inclusivo, Nueva Versión Internacional lenguaje inclusivo. ¿Qué es lo que hacen ellos? En griego, por ejemplo, para señalar a los hombres se dice antropos, y eso se traduce literalmente hombres. Y ellos, para que tengan lenguaje inclusivo, santo Dios, ¿qué me pasa? Lenguaje inclusivo, lo que hacen ellos es ponerle ahora humanidad o seres humanos, pero no hombres. ¿Por qué? Porque eso habla nada más de los hombres. Hermano, reglas de interpretación bíblica, la definición de una palabra también está en su contexto. Y si está hablándole a una iglesia, está hablando de hombres y mujeres. Entonces, no es necesario que la Biblia tenga un lenguaje inclusivo, ya lo tiene. El problema es que como ahora este es lo que está viniendo, entonces también ahora hay que cambiarle a la Biblia. Y entonces, hermano, aquí en la iglesia tendríamos que tener también ese lenguaje. Pero si yo le tengo que cambiar a la Biblia este asunto, entonces quiere decir, hermano, que entonces Dios se equivocó cuando inspiró que hubiera términos en griego y términos en hebreo que definen esto. Hermanos, seamos lógicos, tengamos sentido común. Si decimos, o si yo digo aquí hermanos, las mujeres están incluidas. Así se formó nuestro lenguaje. Si la Biblia dice hombres o si la Biblia dice hermanos, hermanos, no tenemos que inventar. O sea, no se está tratando de hacer un lado a las mujeres, ni se está tratando de no incluir a nadie, hermano. Tenemos que ser claros en cuanto a esto. De hecho, el que un baño diga caballeros y el que el baño diga mujeres, eso no quiere decir que no sea inclusivo. Quiere decir que hay un baño para caballeros donde hay artefactos especiales para los caballeros y donde dice damas, hay cosas adecuadas para las damas. ¿No es cierto? Porque no somos iguales. Les digo, anatómicamente, biológicamente, no somos iguales. No sé si sabes que hay un país en donde quieren establecer que los hombres también vayan al baño y siempre estén sentados. Cuando yo escucho esas cosas digo, o sea, ¿qué nos pasa? ¿Hasta dónde vamos a llevar esto? ¿El rato qué vamos a sacar? No sé, hermanos, tengo la impresión de que esto está llegando a un extremo de locura. Va a llegar a un extremo de locura, a un extremo insano, hermanos. O sea, no más falta que al rato haya carros para hombres, carros para mujeres o carros inclusivos. O sabes que tu carro debe tener un nombre inclusivo, porque si se llama Accord es masculino y Toyota, podemos llegar hasta ese extremo también y podemos pelearnos aquí. ¿Son bancas o son bancos? Bueno, son banques y ya solucionamos el asunto. Esto es una locura. Ahora hay teólogos cristianos que portan una teología que se llama teología queer. El término queer en inglés significa lo extraño, lo diferente, y así ha llegado a significar lo sexualmente distinto. Estos teólogos, hermano, tienen unas afirmaciones terribles. Realmente, hermano, yo me sorprendí de lo que estuve leyendo. Y aquí están algunas de sus afirmaciones. Nunca vas a entender quién era Jesús hasta que aceptes que era homosexual. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que nunca vas a entender el plan de salvación, que nunca vas a entender por qué era Dios y por qué era hombre, o sea, ser humano, hasta que no reconozcas que era homosexual. Es una aberración, hermanos. Parece una blasfemia contra el Hijo de Dios. Luego, ellos afirman que Jesús y Juan eran amantes, porque Juan se recostaba, era el único que se recostaba en el pecho del maestro. También afirman que Mardoqueo era homosexual. ¿Sí sabe quién es Mardoqueo? Aparece en el libro de Esther. Pobre,
lo andaban colgando y ahora, sí, en la Biblia lo andaban colgando y ahora resulta que es homosexual. No puede ser. Hay un libro titulado así, El Dios Queer, y este libro relata todas las historias de amor homosexual que hay en la Biblia. Hermano, tengo más de 30 años de pastor y no encuentro historias homosexuales en la Biblia. Créeme, hermano, que si las tuviera te las enseñaba, porque sería la palabra de Dios, pero no las tiene. O sea, ¿de dónde las sacas? Continuamos. Dicen ellos que cuando Jesús sanó al siervo del centurión, aprobó las relaciones homosexuales porque el siervo era el amante del centurión. Pero ojo, fíjate, vamos a suponer, es una suposición, que efectivamente el centurión y el siervo tenían una relación homosexual. Vamos a suponer. El que Jesús lo haya sanado no significa aprobación. Significaría gracia y misericordia, pero no aprobación. Entonces no confundamos. Y luego en Apocalipsis 10:1 aparece un ángel con un arco iris en la cabeza. ¿Te imaginas qué significa para ellos? Un gay divino. No, hermanos, tenemos que entender que el arco iris para nosotros tiene un significado más grande que eso. De hecho, ellos, el LGBT, nos robaron el arco iris, y el arco iris tiene un fondo bíblico de un pacto de Dios con el hombre, pero no lo que ellos quieren que signifique. Entonces el arco iris en la cabeza del ángel significa una cosa totalmente diferente y no lo que ellos quieren. Inciso C, hermano, también hay una infiltración en las iglesias denominacionales y algunas interdenominacionales. Por ejemplo, en el 2015 la iglesia presbiteriana redefinió el matrimonio y ahora en Estados Unidos, la iglesia presbiteriana puede oficiar matrimonios de homosexuales. La iglesia metodista y la iglesia bautista siguen luchando por mantenerse fieles a la palabra de Dios, aunque tienen un sector que está empujando muy fuerte para que se acepten matrimonios homosexuales. Pero la iglesia luterana, la iglesia episcopal ya cedieron, ellos aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo. Continuamos. También, hermanos, tenemos una infiltración en la educación. Y aquí te voy a dar algunas notas que encontré y que tienen que ver con nuestro país. Y la primera nota, hermano, que quiero que leamos ahí, salió en el 2018 y tiene que ver con un libro del nivel de secundaria, del primer grado de secundaria. El título del libro era Ciencias y Tecnología, Biología a través de la Ciencia, y en este libro se introducía cierta noción de la ideología de género. Escucha lo que dice este párrafo. Aunque anatómicamente una persona tenga estructuras sexuales masculinas o femeninas, su desarrollo psicológico y emocional puede llevar a este individuo a sentirse más identificado con comportamientos y formas de vestir y actuar tradicionalmente reservados para el otro género. Esto venía en un libro donde se pretendía educar así a nuestros hijos. Obviamente se levantó toda una protesta. El mes de mayo pasado, el 7 de mayo del 2019, el Frente Nacional por la Familia pidió al Congreso del Estado realizar un exhorto para que el secretario de Educación Pública a nivel nacional no incluya en los planes y programas de estudio la ideología de género en educación básica. Y otra noticia, la Unión Nacional de Padres de Familia organizó un mitin afuera de la SEP para exigir que se haga público el contenido sobre la educación sexual de los nuevos libros de texto que se repartirán en el ciclo escolar 2019-2020 de educación básica. Esto porque se le permitirá al maestro que ideologicen a los niños para que ellos decidan si quieren ser niña o si quieren ser niño. Esto es en nuestro país. Ahora, ¿por qué con los niños? ¿Sabes que los jesuitas tienen una frase muy interesante? Y con ello no quiero decir que esté de acuerdo con los jesuitas, solamente tomo la frase. Ellos dicen, dame un niño hasta los 7 años y lo tendré toda la vida. Por eso quieren trabajar con nuestros hijos, los convencen a ellos, hermano, y olvídate. Estaba escuchando, ahora sí ya voy a terminar.
Decía mi papá, cuando el pastor empieza a decir que ya va a terminar, dice, es porque todavía se va a tardar, pero no, ya voy a terminar. Estaba leyendo que en España, por ejemplo, a los niños se está pretendiendo enseñarles que ellos pueden tener una diferente orientación sexual y que no hay problema. Y el ejemplo que les ponen es de un caballito de mar. El asunto es, hermano, que como nos parecemos tanto a los caballitos de mar, pues la comparación es clara. ¿No lo cree? Otra persona decía, es que los pingüinos, uy, sí. Entonces, también, o sea, nos parecemos un chorro a los pingüinos. O sea, hermanos, pero fíjate, ¿por qué querer sustentar algo comparándonos con los animales? O sea, ¿qué tan bajo queremos caer? ¿No dice la escritura en el Salmo 8 que fuimos creados, dice, un poco menor que los ángeles? Y lo coronaste de gloria y de honra. No fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. ¿Por qué quiero encontrar un sustento comparándome con los animales? Por favor. No, hermanos, la verdad es que eso está totalmente fuera de lugar. También, hermanos, se está procurando, número 4, aprobar leyes que favorezcan la ideología de género. Por eso el matrimonio igualitario en México quizás es una de las cosas más discutidas y que algunos estados ya está aprobado, ¿verdad? Y va a seguir, esto va a continuar. Se van a seguir buscando aprobar leyes que fomenten esto, ¿verdad? Por esa razón, hermano, nosotros tenemos que estar al tanto. Y de veras que no está de más, hermano, sí apoyar iniciativas de frentes de familia, por ejemplo, con Mi Familia No Te Metas, o los grupos que mencioné ahorita en mi exposición. O sea, no está mal apoyarlos, hermano, porque ellos están yéndose a lo que la ley establece, están yéndose a lo que la biología establece, ¿verdad? Y están también viendo otros detalles que a lo mejor nosotros no estamos enterados, pero vale la pena informarnos, hermano. Vale la pena apoyar estas iniciativas. Ciertamente hay mucho más que decir, pero esto es suficiente para que se despierte en nosotros un mayor interés sobre el tema. A manera de reflexión personal, por la forma en que quienes sustentan la ideología de género nos ven y nos señalan a nosotros los cristianos, ¿no son también culpables de lo mismo que nos acusan? Es solo una pregunta. ¿No podríamos también nosotros decir que son cristianofóbicos o bibliofóbicos? ¿No serían también sus palabras discriminatorias hacia nosotros en algún momento? ¿Y que también ellos tendrían un discurso de odio por lo que somos y creemos? ¿No podría ser también al contrario, hermanos? Solo es una reflexión. Sé que esto puede ser malinterpretado y llevar a que alguien afirme que esto es equiparable a fomentar el odio contra las personas del lobby LGBT. Sin embargo, en nuestro caso eso sería una mentira dicha a propósito. Digo en nuestro caso como creyentes. Presento esto porque creo firmemente en la palabra de Dios y como persona tengo derecho de expresar mi opinión, nunca buscando denigrar o lastimar a alguien, sino solo exponiendo hechos concretos, científicos y bíblicos. Personalmente y como pastor ni odio, ni promuevo, ni apruebo las agresiones hacia estas personas. En todo caso enseño y promuevo el amor y el respeto hacia todas las personas porque así lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y siempre defenderé lo que la Escritura dice. Pensar bíblicamente, no pensar humanamente. Me refiero no pensar de acuerdo al mundo, sino de acuerdo a lo que la Escritura establece para nosotros. Hay dos libros que quiero recomendarles que están en línea, usted los puede descargar de internet, y el que está con anaranjado, que está sería hacia el lado derecho mío, ese se llama Origen y Desarrollo de la Ideología de Género, Fundamentos Teológicos del Matrimonio y la Familia. Ese es un excelente libro, tiene un sustento bíblico y teológico impresionante, está buenísimo. Y el otro, este está escrito con Mi Familia No Te Metas, es Ideología de Género, Mitos y Verdades. También recomiendo la lectura de este libro. Vale la pena cualquiera de los libros, repito, los puede encontrar en internet, están en PDF, usted los puede descargar sin ningún problema. Hermanos, yo espero que en estos 2 domingos usted haya aprendido. Pero la iglesia no se puede quedar callada y la iglesia está donde usted está, no solamente ahorita. Cuando haya que defender en tu escuela, en tu trabajo, en algo, la posición bíblica, defiéndala. Defiéndala en verdad, hermano. Usted manténgase firme.
no estamos discriminando ni estamos quitándole los derechos a nadie. No, hermano, estamos haciendo que prevalezca la palabra de Dios y nada más. Así que, hermano, yo espero que esto despierte en usted un interés más grande sobre todo este asunto que ahora está no solo en México, está en distintos países del mundo, ¿verdad? De hecho, hay quienes hablan de un nuevo orden mundial detrás de todo esto, y eso debe abrir nuestros ojos también. Amén. Póngase de pie, vamos a orar para terminar. Señor, que estemos atentos, Dios, pues tu palabra nos advirtió que vendrían estas cosas y otras más, Señor. Y Dios, no es para asustarnos ni para tener temor, Dios, no tenemos por qué estar así, pero sí, Señor, para hacer prevalecer tu palabra por medio de nuestro testimonio y por medio de nuestra opinión, Señor. Que como cristianos no tengamos temor de decir: esto es lo que enseña la Biblia, esto es lo que Dios espera de nosotros. Que como creyentes, hermanos, que como creyentes, Señor, no dudemos en posicionarnos en aquello que tu palabra enseña, no para generar polémica, Señor, porque callar sería como aprobar, Dios, sino, Dios, para dejar en claro lo que tú quieres y lo que tú esperas de nosotros. Señor, ayúdanos a hacerlo de la manera correcta, siempre manifestando respeto, nunca discriminando, nunca haciendo menos a nadie, Señor, pero sí dejar en claro cuál es nuestra opinión y nuestra posición como iglesia y como creyentes. Estamos en tus manos, Señor. Gracias, Padre. Que el amor del Padre, que la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu sean con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre jamás. Amén, Señor, y amén.